prácticamente todo el mundo sabe lo que es sentirse estresado, angustiado, preocupado, nervioso, asustado, tenso o lleno de pánico. Lo que desconocemos es que sentir ansiedad o angustia puede llegar a incapacitarnos e impedirnos hacer lo que queremos. La característica principal de la ansiedad es que poco a poco se generaliza y cada vez hay más cosas que nos la generan. El objetivo del tratamiento no es una simple mejora parcial, sino busca una recuperación plena. Es decir, que la persona que la padece sea capaz de despertarse por las mañanas libre de miedos y llena de energía para emprender el día, diciéndose a sí misma que es estupendo estar vivo. ¿Cómo lograrlo? Descúbrelo hoy en Diálogos en Confianza. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Diálogos en Confianza. Recuerden que estamos en vivo para que nos escriban por las redes sociales o se comuniquen para que nos dejen sus comentarios, porque seguramente muchos hemos tenido una serie de dudas que no sabemos qué es lo que pasa en este momento. No quiero vivir con ansiedad. Es el tema que vamos a tratar el día de hoy, pero ¿qué es la ansiedad? ¿Qué sentimos cuando tenemos ansiedad? ¿Y cómo podemos enfrentar esa ansiedad? Vamos a tener a nuestros especialistas aquí en estudio y además, al final, vamos a tener la presencia del psicólogo y tanatólogo Jorge Barrera Velázquez, quien nos va a platicar sobre las pérdidas y el COVID-19. Muy buenos días, aquí todos en estudio, y Óscar Virúes, por supuesto, los va a estar acompañando en las redes sociales. Muy buenos días, Óscar. Así es, muy buenos días, ¿cómo estás, mi querida Pamela? Te saludo con mucho gusto, igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Un tema, yo creo que indispensable, el que vamos a tocar hoy aquí en Diálogos en Confianza, pero sobre todo en este momento, en esta época, tratándose de este confinamiento, creo que hay muchas personas que están respondiendo de formas muy diversas precisamente a esta forma de vivir, a esta nueva adaptación, a esta convivencia probablemente muy constante, pero que además no nos da certeza de absolutamente nada. Entonces se va generando desde el miedo, el estrés, la angustia y puede llegar entonces hasta precisamente la ansiedad. De todo eso vamos a hablar hoy aquí en Diálogos en Confianza. Así que, como bien dijiste, pues las redes sociales están abiertas para que se puedan comunicar con nosotros y más adelante entonces nuestra y nuestros especialistas irán respondiendo precisamente a todas estas inquietudes. Recuerden que estamos en Twitter, estamos en Facebook, donde pueden encontrar el Facebook Live. También estamos en Instagram, hay una línea telefónica también para comunicarse y el teléfono o el número para llamar es el 55 51 66 40 00. En internet la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Bueno, saludo con mucho gusto a nuestra amiga y a nuestro amigo y compañero en la lengua de señas internacionales mexicanas. Les saludo con mucho gusto, desde luego, a Lía Vadillo y a Luis Alberto Mujica, que ellos nos acompañan como todos los días, y desde luego a nuestros y nuestra especialista. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, pues tenemos a doctor Pablo León Ortiz, quien es neuropsiquiatra, director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud. Muy buenos días, doctor. Y a la doctora María Isabel Barrera Villalpando, quien es psicóloga especializada en el Servicio de Consulta Externa de la Dirección de Servicios Clínicos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Muy buenos días, maestro de la Secretaría de Salud. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Y tenemos también al maestro Alex Lobo, quien es consultor en desarrollo humano y empresarial. Muchas gracias, buenos días. Muy bien, pues ¿qué les parece si antes de comenzar nos preguntamos si has vivido algún episodio de ansiedad en este momento? ¿Por qué no vamos a ver el siguiente sondeo? No, para nada. Tiendo mucho a sentirme ansioso y pues empiezo a comer, pero no, realmente no ha sido mucho. El estar comiendo, o sea, estar como comiendo mucho en casa, vamos a hacer ejercicio de el dormir, tenemos muchas, vamos a ver una tele y terminamos dormidas. Siento que eso es como una ansiedad que nosotros tenemos del no estar saliendo y ver más pues noticias y que cada vez se está alargando esta contingencia. Sí, como en todo es normal, esta cuarentena de repente sí es muy desesperante, pero pues es importante llevar
pues un apoyo de psicología. Sí, he tenido periodos, de insomnio, me cuesta dormir, he dejado de ver noticias y noticias y noticias, nada más veo el resumen y ya, porque sí me afectaba, oír tantos. Pues sí, realmente he estado como un poco más tensa, más estresada. Realmente el sueño, pues como tal, no se me ha ido, pero sí al dormir tengo más trabajo en conciliar el sueño. Se nos presentan muchas series de dudas que creemos que es ansiedad, pero para empezar vamos a definir qué es ansiedad. Doctor Pablo, por favor, ¿nos puede decir qué es ansiedad? Sí, claro. Bueno, a ver, la ansiedad que todos podemos experimentar es muy común, es muy normal ante situaciones como estas, ¿no? Es decir, creo que todas las personas, la sociedad en general, la humanidad está viviendo un momento de mucha ansiedad. Sería irreal pensar que nadie está siendo afectado por una pandemia así. Entonces, sentirse preocupados, sentirse ansiosos es algo normal. Lo que hay que diferenciar es cuando estos sentimientos normales ante un evento estresor se convierten en algo patológico, cuando esta ansiedad se convierte en un trastorno de ansiedad propiamente. Para saber la diferencia es importante tomar en cuenta síntomas. Básicamente, el trastorno de ansiedad significa que una persona presenta una serie de síntomas bien establecidos y estos básicamente tienen que ver con dos grupos de síntomas, los síntomas físicos y los síntomas mentales. Los síntomas mentales básicamente es una sensación extrema de angustia, de miedo, una sensación continua de malestar que no sé a qué se debe. Puede ser también insomnio, problemas de sueño, dificultad para dormir, problemas de concentración, irritabilidad, es muy común, las personas están un poco explosivas, de mecha muy cortita, también dificultades de concentración, mala memoria, desánimo. Desánimo es muy común, la ansiedad y la depresión son cosas que vienen de la mano. Entonces esta sensación de sentirme desanimado, cansado, apático, sin ganas de hacer cosas, ya no es muy normal. Y después los síntomas físicos, que pueden ser síntomas cardiovasculares, palpitaciones, sensación de brincos en el pecho, temblor, sudoración, molestias intestinales, falta de aire, sensación de mareo, boca seca, escalofríos, bochornos y en el caso de las mujeres, por ejemplo, cambios en los ciclos menstruales, ¿no? Es una combinación o una presencia de al menos de estos síntomas, tener 4 ya debe de alertarme y de hacerme pensar que esto ya no es una ansiedad normal, sino un trastorno de ansiedad. Muy bien, doctora, ¿y todos hemos sentido ansiedad? Naturalmente, completando lo que dice el doctor Pablo, la ansiedad es una de las 6 emociones básicas, es una reacción psicofisiológica automática, ¿sí? Es breve, son breves y son muy intensas. Entonces, nadie está exento de vivir ansiedad. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, haciendo alusión al título, no quiero vivir ansiedad, eso sería imposible. Sería estar muerto. O sea, son emociones básicas y como bien dice el doctor, las vamos a sentir, tenemos que atravesar por ellas, pero como bien dice el doctor, una cosa es esta emoción básica que tenga una frecuencia, una duración y una intensidad que llamamos dentro, no me gusta tanto decir normal, pero que sea funcional, que todavía sea útil, adaptativa. Y otra cosa es cuando aumenta la frecuencia, la duración, intensidad, que lo vuelve patológico y como bien dice el doctor, caemos en esto. Entonces, por favor, es totalmente válido estar experimentando esto porque la emoción, como el miedo, ¿qué diferencia hay? Bueno, que la ansiedad es más vaga, más ambigua. Tanto la ansiedad como el miedo son las emociones básicas que nos avisan de una amenaza, que estamos en un peligro inminente. La diferencia es que el miedo lo experimentamos cuando está presente el estímulo. Por ejemplo, el temblor de 2017 estaba temblando, en ese momento la etiqueto esa reacción fisiológica como miedo porque está presente en el estímulo, no solo en pensamiento. En cambio, diferenciamos ansiedad, es esta sensación de sentirme también en peligro, de estar en amenaza, pero es vaga, ambigua y generalmente es anticipatoria. ¿Y qué tal si me pasa eso? ¿Y si también me contagio? Entonces, por eso decimos que el miedo es mucho más puro y por eso el problema es más la ansiedad, porque es una anticipación, es estar futurizando. La palabra que resumiría la ansiedad sería ¿y si me contagio? ¿Y si contagio? Pero, por favor, es totalmente válido estarla experimentando en términos de utilidad, de que sea práctica y que sea sana. Pero ¿y cómo sabemos que tenemos esos síntomas de ansiedad y no es miedo y no es como otro tipo de
de sentimientos, ¿no?, que tenemos. ¿Cómo sabemos esos síntomas? Tanto el miedo como la emoción generan las mismas reacciones que ya mencionó el doctor. A nivel fisiológico, aumenta la respiración, se agita la respiración, aumenta la sudoración, los músculos se tensan, se dilatan los órganos sensoriales, se dilata la pupila, todos los órganos sensoriales aumentan su actividad. Se disminuye todo lo que es la actividad digestiva, o sea, no es importante comer, es importante que toda la energía se va hacia el sistema muscular, que es el gran ejecutor de acciones. Entonces, bueno, a nivel cognitivo, como bien decía el doctor, la atención está solo puesta en el estresor, en el estímulo que echa a andar mi respuesta, baja entonces la concentración a otras áreas. A nivel emocional, bueno, pues decimos es esta sensación de vaguedad, de incertidumbre, y a nivel conductual se aceleran las respuestas. Hablamos rápido, se camina rápido, se come rápido, no se termina uno de fumar un cigarrito y ya está con el otro. Entonces es un conjunto de respuestas, pero que tendría que ver, si me lo permiten, de una vez me adelanto, a lo que llamamos la respuesta de estrés. La ansiedad es la respuesta emocional, es el componente emocional. Miedo, cuando estoy frente al estímulo. Ansiedad es más de pensamiento, lo anticipo. Además de todas las reacciones fisiológicas, cognitivas de pensamiento y conductuales. Es un conjunto de respuestas el estrés y lo tenemos que tener, es válido, es lo que nos permite sobrevivir y nos da la activación para el día a día. Alex, dinos, por favor, entonces, ¿podríamos tomarlo como si fuera un miedo excesivo? No necesariamente, o sea, la ansiedad finalmente es una energía que nos mueve hacia algún lugar y hay varios niveles de ansiedad. Digamos, hay una ansiedad leve, hay algo que es moderado, hay algo que es más intenso y luego está la parte fisiológica, que es la respuesta, la somatización de esa sensación, que ahí ya entran factores físicos, fisiológicos y habría que ver la parte física. Pero también está la parte mental, ¿no? El cerebro tiene esta capacidad de futurizarse, de viajar al futuro, tiene la capacidad de irse hacia adelante y en el futuro hay cosas muy positivas, está la planeación, está la prevención, hay cosas muy interesantes, pero también hacia adelante está el miedo. Es decir, los trastornos de ansiedad tienen que ver con algo que puede o no puede suceder y tiene que ver también con algo fuera de mi control, completamente fuera de mi control. Y la mente también tiene esta capacidad de irse al pasado. En el pasado está la memoria, el recuerdo, ¿no? Muchas cosas muy positivas, pero también está la culpa, el resentimiento, el remordimiento y también los temas de depresión. Finalmente, estar aquí y ahora, digamos, es la manera de vivir y de enfrentarte. Y hay una ansiedad leve, intensa y ya, digamos, patológica. Y se divide en estas tres ideas, lo que me pasa en mi cuerpo, lo que pasa en mis pensamientos, pero lo que pasa en mi conducta. ¿Qué es lo que hago en mi behavior? Y cómo me ayuda hacia lograr mi objetivo y me mueve hacia lograr un objetivo o me mueve hacia una zona de... Porque la ansiedad tampoco se siente cómoda, o sea, no se siente bien. No es agradable. No se siente agradable, te sientes raro, te sientes molesto. Y la verdad lo que intentamos hacer es quitarnos la sensación de malestar. Y es ahí donde la respuesta de mi ansiedad se puede convertir en un problema, porque lo hago a partir de un ciclo de evasión y de temas de quitarme el dolor o quitarme la sensación incómoda a través de la comida, a través de la explosión, a través de la manipulación, a través del control, a través de la codependencia, a través de un montón de cosas que terminan convirtiéndose en mi contra. Yo creo que más que hablar de enfrentar o evadir la ansiedad, pues tenemos que aprender a gestionarla, ¿no? Es un tema de gestión de ansiedad, ver en qué momento puedo yo solo, en qué momento necesito ayuda y en qué momento ya mi ansiedad se está convirtiendo en un problema patológico. Claro, pues yo creo que muchos hemos tenido estos síntomas, pero ¿qué les parece si vamos a ver el testimonio de Diana para ver qué nos cuenta? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana. Quisiera compartir cómo estoy viviendo estos días de confinamiento. Al principio me sentí muy tranquila, muy a gusto, muy contenta en mi casa, pero conforme van pasando los días, pues empiezo a sentir mucho miedo, mucha desesperación, me dan ganas de salirme corriendo de la casa y luego no quiero ni asomarme a la puerta porque me da miedo salir a la calle. Cuando llego a ir al súper me pongo guantes, me llevo un cubrebocas. Cuando voy al mercado igual, pero salgo con mucha ansiedad. Siento que el aire que respiro está contaminado y que en cualquier momento me puedo infectar.
o me llegan a quitar mi pensión, pues ¿de qué voy a vivir? Porque pues ya a mis 60 años está, para conseguir un trabajo creo que va a estar muy difícil. Todos esos pensamientos, cuando los tengo, me generan mucha ansiedad. Esa ansiedad la veo en el sudor de manos, en ese deseo de fumar, cuando ya tiene tiempo que no lo hago. Mucha desesperación, mucho miedo. ¿Cómo lo estoy enfrentando? Pues me estoy apoyando con mi grupo en donde milito, y pues hay una persona que me escucha de manera individual, y cada vez que yo lo he hecho pues me he sentido más tranquila. He logrado liberar mi estado emocional, ¿no? Y de esa forma es como hasta el día de hoy pues yo he podido enfrentarlo. Gracias. Bueno, pues como Diana también tenemos muchas confusiones de en qué momento pasa del miedo a la ansiedad. Doctor, ¿nos puede decir, sí, Pablo, o sea, por favor? este es un buen ejemplo de cómo esta persona claramente ya pasó a un nivel de ansiedad patológico. Por un lado tiene síntomas físicos que ya expresa, y por otro, yo diría que el punto que resume todo esto que hemos platicado es cuando un problema se hace un trastorno, cuando empieza a afectar mi función, mi funcionalidad, mi vida diaria. Cuando estos síntomas, cualquiera que sea, empiezan a dificultar el quehacer de mi vida diaria. En este caso es muy claro, la señora ya no puede ni asomarse a la ventana, o sea, eso ya está interfiriendo con mis actividades cotidianas, que en este momento son reducidas, ¿no? La actividad cotidiana puede ir de la sala a la cocina, esa es la actividad cotidiana de la gente hoy en día, pero también ir a la ventana para ver qué está pasando afuera. Bueno, eso lo puedes dejar para otro día porque ya se complica más, ¿no? Exacto, eso ya es más complicado. Pero ella ya no puede hacer eso, incluso ya algo tan vital como ir al supermercado es algo que le empieza a generar una emoción desmedida. Y entonces seguramente esta persona se la empieza a pensar ya incluso para salir al súper. O ya en vez de ir cada tercer día va cada semana. Entonces ya cuando estos síntomas interfieren en mi vida diaria de una manera importante, de una manera que ya no puedo controlar, es cuando ya se empieza a considerar un problema que requiere atención médica o psicológica. ¿Qué tanto se va presentando de forma gradual sin que yo lo perciba? Así es. Es decir, a lo mejor yo presento síntomas como estrés, miedo, me empieza a preocupar demasiado algo, pero creo que solemos, y mucho más los hombres, aquí sí lo voy a decir o a remarcar que las mujeres, no preocuparnos tanto por la salud. Subestimarlo. Subestimarlo Sí. y además creo que invisibilizarlo. Como, es normal más o menos que me esté sintiendo así. Tomando este ejemplo, estamos en el momento del confinamiento, entonces me empiezo a sentir más estresado de lo normal y no estoy teniendo un estresor en realidad tácito, estoy en mi hogar. Son muchas cosas. Son muchas cosas, pero a lo mejor lo estoy normalizando y no habría que normalizarlo. Sí. O sea, ya se empiezan a generar ciertos síntomas que tendría o a los cuales tendría que ponerles mucha atención. Entonces, ¿qué tan común es que vaya en este ascenso, ¿no? De que se va presentando cada vez uno más y no me haya dado cuenta? Sí hay un efecto acumulativo. O sea, sí hay definitivamente. Además, hay situaciones de vida que son estresores, crisis típicas del desarrollo, etapas del desarrollo y cosas que tienes que enfrentar, más estresores internos, tus pensamientos, más estresores externos, lo que está sucediendo en la realidad. O sea, si hay un riesgo de que me enferme, si están pasando cosas. Mi familia, estamos conviviendo, hay una necesidad de cada uno de los miembros de la familia que a veces es muy intenso, poder atender las necesidades de todo. Hay temas de dinero, estoy preocupado por el trabajo, estoy preocupado. O sea, sí hay factores externos reales que amenazan mi seguridad, mi estabilidad y mi tranquilidad. Yo creo que uno de los elementos que acabas de dar muy, muy importante es el tema de la autoconciencia y el tema de poder revisarte a ti mismo y estar en contacto de lo que te está pasando. O sea, no negar lo que está sucediendo. Y el mensaje aquí es muy claro, es normal sentirse estresado y con ansiedad, es normal que tengas miedo, no pasa nada si como hombre, como lo decías, a veces los hombres queremos ocultar ciertas emociones y no podemos decir que tenemos miedo porque van a pensar que no somos fuertes o que no somos solventes ante la situación. Y la verdad es que acá lo interesante, y lo vamos a ver en el momento de las soluciones, no hay mucho que puedes hacer con la ansiedad. Con lo que puedes trabajar es con tu fortaleza. Con lo que puedes trabajar es con tus habilidades, con tus recursos, con tus competencias. Y no hay otra forma de pasar la ansiedad más que a través de ella. Bueno, yo ahí sí difiero. Yo ahí sí difiero también. porque la ansiedad es una condición médica. O sea, una vez que está establecida, digamos. Cuando Una vez que ya está establecido, si necesitas cuando ayuda. cruza esta barrera de lo patológico, sí hay mucho que hacer.
Y sobre todo tiene que ver con intervenciones psicológicas e incluso con tratamientos farmacológicos. Claro. O sea, en México el 26% de la población padece una patología en salud mental, desde antes de esto. Y se ha visto, como dice Alex, que cuando un evento traumático ocurre, que en este caso está ocurriendo un evento traumático para todo el mundo, para los 120 millones de mexicanos que somos, hasta el 10%, entre el 10 y el 15% pueden desarrollar algo que se llama estrés postraumático, que es una enfermedad secundaria a un evento traumático. Entonces, imagínense, 26% ya éramos desde antes, más un 10% extra por un evento traumático tan masivo, que esto pues más o menos son 12 o 15 millones adicionales. O sea, más la inseguridad, más el tema económico. Sí va a haber mucha gente que desarrolle síntomas severos de ansiedad, no todos, desde luego, la mayoría no lo va a hacer, pero muchos otros que sí van a requerir atención psicológica o médica, o las dos. La combinada, sobre todo que sabemos que es muy buena estrategia. El tratamiento farmacológico y psicológico es lo que reportan las revistas. Y sistémico, porque también se requiere una red de apoyo. O sea, finalmente es más difícil enfrentar el tema tú solo y con tus propios medios que, como decía la señora, en un grupo de autoayuda, en un grupo de apoyo, con tu familia, que sepa. Por ejemplo, hay mucha incomprensión acerca de la depresión y acerca de la ansiedad por parte de los familiares y por parte de las personas. La gente te dice como, ya, échale ganas, ¿no? O sea, ya ponte bien, ya, no va a pasar nada, tranquilo. Qué exagerada eres. Que te dicen cosas así, no inventes. O sea, como yo lo estoy viviendo, que ahorita Pablo lo decía muy bien, es un efecto traumático para toda la gente, sí, pero cada uno lo vive de manera diferente, individual y única. Y también depende qué tan cargada traías la mochila, ¿no? O sea, qué tantas cosas traías, en qué edad estás y qué situaciones reales tienes. Si tienes un enfermo en casa, si tienes un problema de deuda, si hay alguien que está pasando por una situación más complicada. ¿Qué les parece si para ver el tema más a fondo vamos a ver el siguiente testimonio? Hola, buenas tardes. Quiero aprovechar este espacio y esta oportunidad que me dan para dar mi testimonio acerca de pues la situación que padecemos actualmente del virus COVID-19 y un poco acerca de la ansiedad, ¿no? Hace 15 días pues empecé a experimentar una sensación de falta de aire, de costarme trabajo, de respirar, de sentir que el aire tenía mucha densidad. Esto me hizo alarmarme mucho. Me preocupó más el hecho de que, bueno, pues estoy a cargo de mi menor hijo, de 11 años, de mis padres, que son personas de la tercera edad. Bueno, pues pasé una noche fatal, pensando que seguramente pues ya me había sucedido o me había contagiado en algún momento. Bueno, acudí a consulta y platicando con el doctor que me atendió en esos momentos, pues me comenta que seguramente esto puede ser también posible sensación de ansiedad. Estuvimos platicando acerca de a lo que me estaba dedicando en estos momentos en el que no podía estar trabajando, laborando, haciendo mis cosas cotidianamente. Y bueno, resultó que había tenido una reacción bronquial porque pues me puse a hacer limpieza profunda en mi casa, abusé de los productos de limpieza y pues sí tengo antecedentes de ser una persona alérgica a ciertos productos y que bueno, pues esa era la situación, ¿no? No tengo fiebre, no tengo tos, entonces eso me tranquiliza mucho, aunque todavía siento algunos de los síntomas pues como la nariz mormada, situaciones en las que tengo que trabajar porque bueno, pues seguramente sí estoy presentando aspectos o síntomas de ansiedad, ¿no? Entonces espero esto pues sirva para calmar a algunas personas que estén pasando lo mismo, padeciendo lo mismo que yo en estos momentos y pues les deseo mucha salud. Muchas gracias. Bueno, pues en estos momentos tenemos mucha ansiedad de limpiar la casa, de no contagiarnos, tenemos miedo, angustia, se nos presentan una serie de sentimientos que no sabemos ni qué es lo que pasa. Le llaman el síndrome de los tecolines, ¿no? De ansiedad, miedo y desesperación. Sí, exacto, ¿no? creo que todos los hemos sentido. Y infectados sí. con este bicho que decía la doctora hace rato, ese bicho de Lisi, ¿no? Y si me pasa, y si me llega, y si... Cuando entras allí, la verdad es que es un lugar bien oscuro, ¿no? De estar con este pensamiento. Y como ahorita que escuchábamos el testimonio, hay un principio de realidad que se afecta ante la ansiedad. O sea, la ansiedad no me permite ver las cosas como realmente son.
tiendo a exagerarlas, y hay un pensamiento negativo, hay un pensamiento fatalista, hay un pensamiento como súper extremo de que todo lo peor me va a pasar a mí. Y como decía ella, ¿no? O sea, finalmente le dio una reacción alérgica a un Sí, al final químico, nosotros ¿no? nos afectamos también, ¿no? En el momento en que limpiamos y ocupamos estos productos tóxicos, pues entonces nos afecta. ¿Y qué es lo principal que debemos hacer? Pues yo creo que debemos de ir primero con un especialista a que nos diga de qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? Eso sería muy prudente, desde luego. Aunque también hay muchos factores que si los tomas en cuenta, los dos testimonios que acabamos de escuchar, yo creo que todas y todos podríamos decir, ahí me identifico yo, cuando menos en esta pequeña parte, ahí estoy yo. Creo que relatan muy bien cómo nos podemos sentir en este momento, cada una y cada uno. Además, agreguémosle el que hay noticias falsas que van exagerando la situación o la minimizan, nos coloca en una situación de incertidumbre total. Y ahí es donde puede empezar a generarse de forma más fuerte esta ansiedad. Déjenme compartirles las ansiedades y experiencias que a través de las redes sociales nos envían y se los agradecemos profundamente. Eva Salcedo nos dice, mi abuelita tiene 95 años, tiene ansiedad porque siempre anda removiendo cosas del pasado. Cuando come no puede pasar la comida. ¿Qué se puede hacer para que mejore esta situación? ¿Y qué tanto agregaría yo? Se somatiza todo lo que estamos pensando, cómo reacciona el cuerpo. Antonio Ramírez González, ¿por qué cualquier conflicto que tengo me causa muchos nervios y entonces no sé cómo tratarlo? María de Lourdes Telles, anoche tuve mucha ansiedad. La presión en 78/120. Tomé una dosis doble de Ribotril. Tengo 74 años y no puedo salir para ir al seguro por mi medicamento. Aparte, mi hijo se me puso muy mal. Ya no puedo más. Este tipo de situaciones de pronto las leemos o las escuchamos y le agradecemos mucho a María de Lourdes y decimos, qué difícil sí se puede poner para una persona. En este momento no es conveniente que ella salga por sus medicamentos. Está recomendado que un familiar, un amigo, un vecino lo pueda hacer. Ojalá alguien pues le pueda, desde luego, ayudar a esta señora. Porque, por otro lado, entonces complica si no puede ver a su hijo no puede ir al doctor. Nada más, ahí hay un tema que sí es importantísimo y es una recomendación general para todo mundo. Hay cosas que no tienes que hacer con la ansiedad y la primera ¿Pero qué te parece si nos las dices después de volver a esta pausa? ¿Sí? Vamos a hacer una breve pausa aquí en Diálogos en Confianza y regresamos inmediatamente. En los momentos de ansiedad, no tratéis de razonar, pues vuestro razonamiento se volverá contra vosotros mismos. Es mejor que intentéis hacer esas elevaciones y flexiones de brazos que se enseñan ahora en todas las escuelas. El resultado os asombrará. Así, el profesor de filosofía os envía al de gimnasia. Alain, filósofo y ensayista francés. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza, hoy hablando acerca del tema No quiero vivir con ansiedad. Pero mañana tocaremos otro que además es, creo que, muy importante que manejemos en este momento y que sobre todo lo consideremos. ¿Es el hogar un espacio peligroso para las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes? No, la verdad es que podríamos pensar que no. Eso sería la lógica inmediata. La realidad es completamente distinta. Y en este momento, desafortunadamente, se está dando un incremento en la violencia de los hogares y la violencia de género está presente. Ese es el tema que mañana nos ocupará aquí en Diálogos en Confianza. Violencia de género en el confinamiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se están despegando las cifras en cuanto a las denuncias por violencia en el hogar? Violaciones incluidas, desde luego, maltrato infantil. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Serán todas estas emociones de las cuales estamos hablando el día de hoy que están afectando el comportamiento? ¿O es una cuestión de educación y evidentemente donde el machismo está muy presente y entonces algunos hombres están actuando de formas muy violentas sin pensarlo en realidad, dañando a mujeres, a niñas y a niños? Mañana sobre eso y mucho más hablaremos aquí en Diálogos en Confianza. Y a continuación vamos a ver el siguiente testimonio de Esmeralda que nos platica precisamente cómo está viviendo con la ansiedad. Mi nombre es Esmeralda Domínguez. Quiero participarles a ustedes que en esta época
tan difícil de año en la que nos encontramos, se ha presentado en mí el problema de la ansiedad. Se ha presentado porque no sé cuánto tiempo vayamos a estar así, qué es lo que vaya a suceder. Escuchar tantas noticias angustia y no tenemos la certeza de qué es lo que va a pasar. Obviamente me preocupa la edad que tengo, soy una mujer de 59 años, me preocupa que tengo algunas enfermedades delicadas y eso ha hecho que me sienta sumamente débil y desprotegida. He estado buscando la magnitud de esta situación y me percaté de que era imposible de ignorar. La ubiqué exactamente en la dimensión que tiene. Eso siempre me ha funcionado muy bien. Darme cuenta de qué tan grande es mi ansiedad. Asimismo, empecé a buscar diferentes herramientas para poder controlarla. Y lo que he hecho es, después de identificarla debidamente, me ha servido mucho la compañía de mi familia, de mi hijo, de mi nieta, de mi nuera y de mi hermana, con quienes siempre encuentro algo maravilloso que contar, que encontrar, que platicar. Por otro lado, la lectura. La lectura siempre ha sido para mí algo que me llena, que me satisface y me hace estar muy tranquila. Es todo. Una de las mejores actividades que podemos hacer es estar en casa tranquilos y con la familia. Pero ¿cómo afecta la ansiedad en nuestra vida cotidiana? María Isabel, ¿nos puedes decir? Sí, bueno, de todos los testimonios que hemos estado escuchando, por supuesto, bueno, hay casos que son leves. Hace rato preguntaban cuál es la línea entre que algo sea leve y ya sea un trastorno. ¿Cómo darse cuenta? Bueno, como vimos ahorita con el último testimonio, la persona se va dándose cuenta que a lo mejor el dolor de estómago o esta dificultad para tragar, si de repente era como de vez en cuando antes del COVID o de alguna otra situación difícil, se presentaba a lo mejor una vez al mes, 2 veces al mes o 3. Cuando va aumentando esa frecuencia, cuánto dura ese síntoma o esa respuesta, eso ya nos van dando señales. Ahora, también la familia lo nota. La familia es fácil que nos dice, te veo más ojeroso, oye, veo que te paraste muchísimo, estás más irritable, estás enojado. ¿Enojado yo? ¿Cómo? Entonces, uno se va dando cuenta. Todo el mal manejo de la ansiedad, o en general decimos el mal manejo de estrés, condiciones médicas o condiciones de salud mental se van a agravar, pero no por la presencia de la ansiedad o en general de todo este conjunto de respuestas que es estrés. Quiero dejar claro, no es que esto sea mal o negativo, es el mal manejo. Entonces, aquí empieza desde, me estoy dando cuenta que me está aumentando el dolor de estómago, que ya se instaló otra vez la gastritis o la colitis. Entonces, bueno, es cuando ya estamos pasando de algo leve, como decíamos, a algo que ya está siendo moderado o severo. La autoconciencia, la observación es una técnica fundamental para detectar el problema, pero también para irlo manejando. Y las personas alrededor se van dando cuenta. Y no tener miedo tampoco de decir, pues necesito ayuda, ¿no? Claro. No hay que verlo como una derrota, que eso es muy común. Sí, o sea, la gente dice, es que yo ya no pude solo. Como símbolo de debilidad, ¿no? Es que muchas enfermedades, de hecho la mayoría de las enfermedades no se curan solas. O sea, si yo tengo diabetes, si yo tengo hipertensión, yo no puedo controlar mi diabetes ni mi hipertensión solo. Lo mismo es la ansiedad. ¿La ansiedad se cura? O sea, ya cuando estás diagnosticado con trastorno de ansiedad. Claro, sí, hay pacientes que se curan por completo, otros pacientes que se controlan, pero siempre tiene solución. Ahora, lo interesante es que para eso no es suficiente con la voluntad. Así es. Se requiere una metodología, se requiere un apoyo terapéutico, se requiere probablemente un apoyo farmacológico, pero se requiere un especialista que te ayude. Y aquí a lo mejor habría que dividir 3 escenarios, ¿no? Hay un escenario preventivo, es cómo manejo mi ansiedad cotidiana todos los días y hago esta gestión de mi ansiedad para que no escale y para que no me genere comorbilidades o problemas secundarios relacionados a mi ansiedad, ¿no? Como puede ser obesidad, sobrepeso, afectar mis relaciones interpersonales, comprar de más, ¿no? Estar en la compra compulsiva, estar en la comida compulsiva, etcétera. Pero toda la parte preventiva. Está la otra parte del digamos, confrontamiento, enfrentamiento, el manejo,
Y está otra parte que es la recuperación y la prevención de la recaída para personas que tienen trastornos de ansiedad severos, ¿no? Y aquellas personas que ya pasaron por un proceso y que traen una historia de ansiedad y que tienen que cuidarse de ciertos disparadores que sí los pueden poner en mayor riesgo. Entonces, yo creo que lo primero, hay una fórmula de 3 pasos que usan mucho los grupos de autoayuda, que es detectar, admitir y corregir, ¿no? O sea, vamos a detectar qué está pasando y tienes que detectar, y ahí es donde está lo complicado, porque la verdad es que sí hay una negación, o sea, sí hay una minimización, una racionalización, una justificación para decir, no, es normal, no me va a pasar, lo voy a hacer, le voy a echar ganas y voy a salir, ¿no? Ahora, normalmente esto que estás diciendo en la detección, los hombres somos muy malos para eso, como decía hace rato. Pero tu pareja te puede ayudar a detectar muy rápido. Sí, no, eso puede ser, pero, los demás. Pero mi pregunta va, o lo comento porque quiero preguntar, ¿es un asunto de género? ¿La ansiedad se presenta más de hecho, en las mujeres que en los hombres? ¿Y a qué se debe? Se gestiona diferente, ¿no? Bueno, de hecho la prevalencia es 2-1. O sea, hay el doble de mujeres afectadas que hombres. Esto tiene mucho que ver con factores muy biológicos, porque esto ocurre en todo el mundo. O sea, uno pensaría en países latinos donde la violencia de género, el machismo, ocurre más. No. Ocurre en países aún con equidad de género pues muy adecuada. Sí, es 2-1. Se enferman más las mujeres de depresión y ansiedad que hombres, y la causa principalmente es biológica. Es cierto que los hombres buscan menos atención. O sea, los hombres que padecen estas condiciones... está subdiagnosticado. Definitivamente, definitivamente. Pero sí hay una cuestión biológica que de alguna forma desfavorece a la mujer en términos de padecer estas condiciones. Sin embargo, también hay características propias de las mujeres, que también les ayuda al enfrentamiento y al resolver la ansiedad biológicamente también. Es decir, el tema de la tolerancia hacia el dolor, la gestión de las cosas o sea, tenemos una diferente estructura cultural, a lo mejor, en la manera en la que enfrentamos las cosas. Y vienen estas 2 ideas como muy básicas, ¿no? De pensar que la mujer tiene una capacidad más amplia para ver los escenarios, ¿no? Y está como programada para el tema de la maternidad. Y los hombres estamos un poco más enfocados al tema de la proveeduría, ¿no? O sea, digamos, tenemos que enfrentar el peligro de una forma diferente. A lo mejor la mujer hace trabajo duro, el hombre hace un trabajo peligroso. Entonces, ¿qué tan acostumbrado estoy a enfrentarme a situaciones de riesgo? También ahí es diferente, y también depende de cada cultura, y depende también de la historia de la infancia, de cómo te fue en la infancia y cómo aprendiste a manejar la ansiedad y la adversidad. Hay un tema también como de antropología médica, eso significa la forma en la que la cultura se aproxima a la enfermedad, y en este sentido los hombres siempre estamos menos en contacto con la salud. O sea, las mujeres, desde que son las que tienen a los niños, pues siempre que una mujer se embaraza tiene que ir a un ginecólogo. O normalmente las mujeres son las que llevan a los niños a los pediatras. Y a sus parejas. Entonces la relación de la mujer con la salud siempre es más íntima culturalmente. Entonces esto hace que la mujer esté más familiarizada con ir a buscar atención médica. Los hombres no. Los hombres culturalmente no tenemos esa relación tan íntima, tan próxima con los sistemas de salud en general. Y esto ocurre en todo el mundo, es algo muy cultural. Buen momento para cambiarlo, ¿no? Y como decía el doctor Pablo también, por supuesto, no solo esta relación 2 mujeres a un hombre, no solo es lo biológico, sino que todavía y lamentablemente, pues la mujer es la que seguimos siendo víctima de todo tipo de violencia, no solo la sexual, la violencia emocional, la indiferencia, la económica, la patrimonial, menos oportunidades de estudiar, ni qué decir todavía en los trabajos, ¿no? Que a veces se les paga menos, hay menos posibilidades a lo mejor de ascender a algún puesto. Entonces, no debemos olvidar, ¿verdad? No se debe solo ahorita al estresor del COVID, sino que hay muchas cosas que ya se vienen afectando. Entonces, claro que todo esto explica que la mujer sea más vulnerable a estos problemas de ansiedad y de depresión. Algo que rescata y que es importante mandar este mensaje a nuestra audiencia es que finalmente la forma en la que yo manejo mi ansiedad también afecta la manera en la que los demás manejan su ansiedad. Y esto es un tema muy interesante, sobre todo hablando de niños. O sea, actualmente tenemos a los niños en casa, hay trastornos de ansiedad, el tema de la escuela en casa no es funcional, no se puede ejecutar de la misma manera, la transición fue muy corta, y cómo la ansiedad de un adulto puede afectar directamente a los niños, y cómo los niños, si bien las mujeres es una población vulnerable, creo que los niños es una población súper vulnerable. Mañana va a haber un programa acerca de violencia doméstica aquí en Canal 11. Sería importantísimo hablar un poquito acerca de qué hacer y qué herramientas darles como para enfrentar y salir, porque mira, al final del día,
Lo que no puedes manejar, lo que no puedes cambiar, lo vas a tener que enfrentar. O sea, hay cosas en la vida que no se pueden enfrentar. Y para mí la ansiedad tiene que ver con inquietud. Es decir, una ausencia de quietud. Y ahí podemos abordar un poco más. Alex, ¿y qué debemos aprender de la ansiedad? Bueno, pues lo primero hay que aprender a escucharla, porque al final me sirve para ponerme a salvo, me sirve para tomar distancia, me sirve para, como va conectado al miedo, como decía el doctor, me mueve a ponerme a salvo. Dicen por ahí que la depresión en muchos sentidos no es una falta de energía, sino es una energía hacia abajo. Y la ansiedad no es como este exceso de energía, sino es una energía mal direccionada, mal canalizada. Entonces, lo primero es escucharme, saber qué tiene, agarrar técnicas para estar en saber, en conocerme, observarme, poder pedir ayuda, que sería la recomendación número 1. O sea, la verdad, nadie que tenga éxito en la vida lo logra solo. Tienes que aprender a pedir ayuda. Oye, y no tiene pero nada de hay malo técnicas que puede uno Claro. aprender y que son bastante sencillas y accesibles, Claro. porque pensemos en estas mujeres mayores, sin acceso a internet y demás, pues ¿cómo con ayuda? Si no se puede. Sí, lo diremos, hay técnicas de respiración profunda, relajaciones, como bien has dicho, también es el manejo del pensamiento, se llama reestructuración cognitiva, porque lo que hemos escuchado en los testimonios, la persona se dice a sí misma, tenemos siempre un diálogo interno, diálogo, sí. y entonces una de las personas dijo, me siento débil, me siento frágil, pues es el mismo bombardeo que quien se expone a estar escuchando todo el día noticias, aparte que los vecinos y todo le digan, te puedes contagiar, no hagas esto, ya tienes esto, no recibas a nadie en casa. Entonces es, por supuesto, decía Alex, uno de los primeros detonantes, los estresores son exógenos, bueno, el virus, ¿sí?, que nos genera esta ansiedad, esta sensación de incertidumbre, de descontrol. Entonces, justamente hablaremos, los tratamientos es, aún en esa incertidumbre, que no le gusta al cerebro no le gusta la incertidumbre, no le gusta la ambigüedad, pues entonces nosotros mismos somos los que tenemos que darnos un ambiente de certeza, de seguridad, de cuidado y darnos una explicación, que eso es lo que le gusta a nuestro cerebro. Entonces, hay dos- hablaremos de esas técnicas. Hay dos manejo ingredientes de básicos que son la pensamientos. solución a todo el tema. Y lo podemos hablar y va a ser un buen tema de exploración. Oye, Pero tiene solución, todos tenemos acceso a esa solución porque todos hemos enfrentado ansiedad y la hemos superado en algún momento. Hace rato tocabas un punto que me parece bastante importante y es que depende obviamente si eres mujer, si eres hombre, Niño. pero la edad que tienes. ¿Cuáles serán estas técnicas o la forma de hablarle a las niñas o a los niños o a una persona mayor? En el bloque anterior, justo antes de la salida, les compartía la llamada de María de Lourdes Telles, que dice, anoche tuve mucha ansiedad, la presión 78-120, tomé una dosis doble de Ribotril, tengo 74 años y no puedo salir al seguro por mi medicamento, aparte mi hijo se puso mal y ya no puedo más. ¿Qué le podemos decir a doña María de Lourdes? Evidentemente también, como lo hemos repetido aquí en el programa, la automedicación no es algo recomendable para nada porque puede provocar problemas más serios. ¿Pero qué puede hacer ella? Mira, ahí yo creo que hay dos... Respondiendo a la primera pregunta, los grupos de riesgo son sobre todo adultos mayores, ¿no? Y algunos niños y adolescentes. O sea, pero los adultos mayores sobre todo están más expuestos a desarrollar síntomas de ansiedad, depresión. Eso en general, y ante una situación así, pues desde luego también. La automedicación... Digo, desde luego es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Empezar a automedicarse y además con medicamentos que son controlados. Ahora, por otro lado, la medicación tampoco está mal cuando está indicada. Es decir, cuando un médico prescribe, de alguna forma decide que tú te beneficiarías de algún tratamiento, tampoco hay que tenerle miedo, porque esa es la otra parte del estigma, que la gente no le gusta, no quiere, no va a atender su problema de salud mental, en este caso la ansiedad, de manera médica. Y no confía. Y en un gran porcentaje de las veces eso es necesario. Miren, las pandemias, en este caso en la pandemia decimos que hay 4 olas de pandémicas, o sea, 4 fenómenos. El primero es los problemas que causa el virus, el COVID, ¿no? Esa es toda la enfermedad. La segunda ola, que es un poco más tardía, es todas las enfermedades urgentes que se dejaron de atender por atender al COVID, como el caso de esta señora. Bueno, ahora ¿quién me va a ver mi hipertensión si todos los hospitales ya solo ven COVID? La tercera ola son estas enfermedades crónicas que a la larga empiezan a empeorar por esta falta de atención.
O sea, yo descontrolo mi diabetes, ya no fui por mi medicina y eso hace que la presión me suba y las vamos sabiendo de manera más tardía. Y la cuarta ola, que va a ser la más larga, la más permanente, pero la última de esta pandemia, son los problemas asociados a salud mental. Así es. O sea, la secuela, la marca, la cicatriz mental que esto va a dejar en mucha gente. El estrés postraumático. Y que va a requerir mucha atención. Y es importante que la gente lo sepa y lo atienda en su momento. Que además, qué bueno que ya hace rato hablabas del estrés postraumático. ¿Cuánto tiempo se puede presentar? Ya hicimos un programa aquí hace un tiempo acerca del estrés postraumático, pero hay personas que dicen, es que estoy viviendo con estrés postraumático. ¿Es así? ¿O cuánto tiempo, hablando precisamente de las repercusiones en la salud mental que se van a presentar estos casos? Por eso cada caso es único y hay una historia única de la persona, porque depende cuál es la historia de la persona. Si tuvo una pérdida en el terremoto y ahorita está enfrentando una situación, probablemente le dispare una situación que traía del pasado, si se murió una persona recientemente, si perdió su trabajo, o sea, es muy difícil hacer una generalización. Sin embargo, yo creo que ahorita el momento, como muy bien lo decía el doctor, es momento de hablar de prevención. O sea, es momento, más que hablar del tratamiento de estrés postraumático post-COVID, ahorita es un buen momento de hablar de recomendaciones específicas de qué hacer para no agravar lo que me está pasando, qué hacer para no crecer los pensamientos negativos, qué hacer para poder enfrentar de alguna manera creativa toda la situación que estamos viviendo y poder también ser un agente de cambio, porque eso es algo bien importante. La solución a todo el tema, y la verdad es que es muy claro el proceso, se llama resiliencia, ¿no? Y la resiliencia es esta habilidad o esta capacidad de poder convertir la adversidad en una oportunidad y de poder usar las fortalezas y las herramientas que tengo actualmente y no enfocarme en lo que no tengo. O sea, es decir, pues no puedo ir al doctor, no puedo salir, no puedo hablar por teléfono. Está muy claro todo lo que no puedes, pero que sí puedes. Ve lo que sí. ¿Qué sí hay de ti? ¿Cuáles son los recursos internos? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Qué cosas has enfrentado en el pasado? ¿Y cómo podemos ayudar a las personas a acceder a su fortaleza interior? En vez de hablar de, digamos, de todo lo que no está y debería de estar, pues ya no está, ¿no? Y ahorita hay que enfrentarlo y hay que hacerlo. No puedo salir de mi casa, ¿qué hago? ¿No? Claro. No puedo ir al doctor, ¿qué tengo que hacer? Y aquí el riesgo más grande es este círculo o este ciclo de la evasión, que me siento incómodo por la ansiedad y me quito la incomodidad a través de otra mala decisión. Entonces, ese es el problema de esa mala decisión. Puede ser sustancias, automedicarme, comprar, comer, hacer un montón de cosas que me van a tener más efecto a la larga, y es ahí donde me gustaría escuchar qué recomendaciones pudiéramos empezar a generar para mandar un mensaje positivo y también para construir soluciones. Sí, no todo se trata en psicopatologizar, por supuesto, pero sí hay criterios. O sea, la gente habla con mucha ligereza lo que es el estrés, lo que es un trauma, lo que es el estrés postraumático. Ahorita, en muchos, si dura un mes, sabemos que es un trauma agudo. Hay que estar observando eso. Cuando se pasa al criterio de estrés postraumático, el doctor no me dejará mentir, bueno, ya más de un mes hay estos flashbacks, estas revivir el evento, problemas para dormir, empezar a estar evitando salir y demás, pero por eso, insisto, es ir con un profesional. Por supuesto que los que nos dedicamos a la salud mental sabemos que traemos cargando ese estigma de solo es tristeza, solo son mis nervios. No, son condiciones, se llaman trastornos tan válidos, tan reales como cualquier otra condición médica, y para eso están psiquiatras y psicólogos en esta área de la salud. Entonces, acercarse, hay líneas telefónicas que daremos más adelante, aparte de todas las recomendaciones. Justamente tenemos un testimonio en donde nos hablan de todos estos sensaciones, ¿no?, que tenemos de irritación, de que no podemos dormir. Y pues, ¿qué les parece si lo vamos a ver? Hola, mi nombre es Verónica, soy mamá soltera, tengo 2 pequeños, una niña de 7 años y un niño de 4 años. La ansiedad también me ataca por las noches, con insomnio, entonces bueno, ando también irritable igual que mis hijos, intolerante, impaciente. Entonces a ratitos me doy un poquito mi espacio, 5 minutos para respirar y volver a agarrar fuerzas, porque finalmente ellos son los que la padecen porque no entienden muchas cosas, ¿no? Entonces me ataca también la ansiedad en estar comiendo, entonces trato de distraerme y estar con mis hijos, jugar con ellos, hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer, alguna manualidad, algo que se nos vaya ocurriendo en el camino. Y sobre todo, también lo que me ha funcionado mucho es cerrar mis ojos y ver el otro lado de la moneda.
¿no? El hecho de valorar y agradecer lo que sí tenemos, en vez de lamentarnos por lo que no tenemos. Entonces esas cosas son las que me hacen luchar en este encierro, aun cuando los recursos no puedo ahorita tener ningún ingreso económico, y eso también me genera mucha ansiedad, pero tarde o temprano todo esto va a acabar. Entonces regresaremos con más fuerza y con más ánimos de ser mejores personas y de valorar lo que la vida nos da de manera gratuita, que es el despertar y el tener siempre nuevas oportunidades con cosas más sencillas. Muchas gracias. No quiero vivir con ansiedad. Es el tema que estamos platicando el día de hoy porque pues ahora que todos estamos en casa no sabemos si es estrés, si es miedo, que ya lo platicamos un poco a definición de esta parte de la ansiedad, que necesitamos un tratamiento, necesitamos para empezar a tranquilizarnos y respirar. Pero vamos a ver cuáles son las herramientas que necesitamos para que tratemos a tiempo esta ansiedad. ¿Nos puedes decir, María Isabel? Algunas de ellas, por supuesto, es la famosa respiración profunda. Hay dos tipos, la superficial o rápida, que es la más típica, por supuesto, de estados de ansiedad, pero se pueden buscar, voy a dar datos, en el instituto tenemos cursos. Es una respiración en donde la idea es inhalar y tratar de llevar el aire al fondo del pulmón. Para esto, el indicador rápido es, en lugar de extender mi pecho, en lo que me tengo que concentrar es, se extiende el abdomen, esto aseguró que el aire llegó al fondo del pulmón, bajó músculo diafragma y esto hace que se extienda el estómago. Entonces el indicador es, en lugar de rápida y agitada, que sería, y nos lleva un riesgo de hiperventilar, bueno, la idea es, entonces pongo una mano en mi pecho, por ejemplo, una en el abdomen, y lo que voy a hacer es que se extienda primero el abdomen, esto aseguró que el aire llegó al fondo del pulmón y observamos, el aire va subiendo, se extiende la caja torácica, entonces 2-3 segundos, inhalo, 2-3 segundos retengo, se llama pausa llena, 2-3 segundos, tercera etapa, exhalo lentamente y por la boca, en general así les pedimos para que lo vayan aprendiendo, disfrutando esta sensación. Viene esta exhalación que es el tercer paso, el último paso es la pausa vacía o un pequeño descanso. Entonces si nos acostumbramos a practicarla, el ritmo tan acelerado, la falta de educación para la salud desde las escuelas y esto, pues ha hecho que estemos respirando agitadamente. Entonces podemos recuperar este patrón. Claro, no siempre vamos a estar respirando así, pero hagámonos este hábito de al inicio del día, mediodía, cuando sé que voy a enfrentar algo difícil, respiro lento y profundo. Otra rápidamente, son técnicas de relajación muscular, se van tensando a voluntad grupos, generalmente empezamos con músculos de la cara, apretando, tomamos conciencia de la sensación de tensión y suelto y progresivamente voy avanzando a otras partes de mi cuerpo y me va a dar una sensación en general de calma, de quietud, de tranquilidad. Otra, por supuesto, bueno, el manejo de pensamientos. Primero lo que hemos dicho, aceptación. Aceptación de este estresor o sin condición, que no quiere decir que estoy de acuerdo, ay, bravo, estamos encerrados. Sencillamente es el deseo consciente de decir, esto es lo que está pasando, yo diría, esto es lo que hay y cómo lo trabajamos. Y entonces, algo muy bonito que decían ahorita, el testimonio de manejo de pensamiento, que también es uno, acepto la condición, cómo la enfrento. Hay dos maneras fáciles, uno, me quedo en el problema, me voy a contagiar y a mis hijos y no vamos a salir y todo, o ir más allá, un afrontamiento que decimos, ve a la solución. O sea, y si, no, ve, y si, por más absurdo, ridículo, pueril que sea, es, entonces pido ayuda, si me contagio hago esto, si veo que un familiar, entonces hago esto, porque así se resuelve por manejo de pensamiento la famosa catástrofe. Y si me contagio, yo le diría, entonces, liga la palabra entonces, pido ayuda, veo qué hago, pero hasta ese momento, no estarlo anticipando. Entonces, es un manejo muy importante, aceptación, enfrento la situación y pensar que es temporal. Un manejo de pensamiento, nada es permanente. Entonces, es temporal, pero la gente nos decimos cuánto va a durar y luego toda la cuestión económica y le vamos echando, o sea, la historia se vuelve terrorífica. Entonces se llama, detengo el pensamiento, es otra técnica, alto el pensamiento. Muy bien, doctora. Y le sigo. ¿Qué les parece si regresamos de un corte y vemos el tema? Ponerme a trabajar, mantenerme útil y después darme un descanso también.
comer lo que me agrada, pero sin excederme porque sé que no voy a moverme mucho. Pues ahora sí, como dirían, trabajando, se te olvidan las cosas, ¿no? Teniendo conocimiento de lo que está pasando y teniendo conocimiento de las medidas que debes de tomar. Estoy de la mano de mi terapeuta, de mi psicólogo. Si empiezo a sentir algo de ansiedad, me pone algunas actividades, escribir, leer, hacer algo para, pues ahora sí que no estar en la ociosidad. Me pongo a hacer cosas porque si no, esto nos vuelve locos. De repente nos pone de malas y tenemos que manejar todo eso. Tengo una niña, también ya está, que ya no sabe ni qué hacer. Tratar de darle paz o calma a mi familia porque ellos sí están en cuarentena y pues yo soy la única que tengo que salir, entonces trato pues de calmarme para no, pues sí, entrar en una crisis de ansiedad que afecte mi salud y mi sistema inmune. El papel natural del hombre del siglo XX es la ansiedad. Norman Mailer, escritor estadounidense. Regresamos a Diálogos en Confianza. El miércoles de la próxima semana también tocaremos un tema que nos va a ayudar mucho a todas y a todos. Estar bien con uno mismo. Y la verdad es que se dice de forma muy sencilla, pero ¿cómo se está bien con uno mismo, con una misma? El trabajo que hay que hacer, primero hay que identificar qué es lo que hemos estado haciendo, qué es lo que nos estamos ocultando, cuesta muchísimo trabajo. Podríamos pensar, no, la verdad es que soy transparente conmigo mismo, conmigo misma. La verdad es que no siempre, yo creo que vamos ocultando muchas cosas y tenemos ciertos mecanismos de defensa que no nos permiten ver en realidad qué es lo que estamos haciendo o quiénes somos en el fondo. Hay otra situación y es que en muchas ocasiones preferimos ayudar a las demás personas antes de ayudarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. ¿Tú haces algo así? ¿Te identificas con este tipo de situaciones? ¿O te pones en primer lugar y siempre estás tratando de crecer primero que cualquier otra persona? Eso es lo que vamos a tratar la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. La invitación es para que no se pierdan ese tema. Vamos a ver enseguida una cápsula que nos habla precisamente de la respiración. Entonces, sentirse preocupados, sentirse ansiosos es algo normal. Lo que hay que diferenciar es cuando estos sentimientos normales ante un evento estresor se convierten en algo patológico. Los síntomas mentales básicamente es una sensación extrema de angustia, de miedo, una sensación continua de malestar que no sé a qué se debe. Ser síntomas cardiovasculares, palpitaciones, sensación de brincos en el pecho, temblor, sudoración. Pablo, la ansiedad es una de las 6 emociones básicas. Es una reacción psicofisiológica automática, ¿sí? Es breve, son breves y son muy intensas. Entonces, nadie está exento de vivir ansiedad. En cambio, diferenciamos ansiedad, es esta sensación de sentirme también en peligro, de estar en amenaza. Entonces, por eso decimos que el miedo es mucho más puro y por eso el problema es más la ansiedad, porque es una anticipación, es estar futurizando. Hay cosas muy interesantes, pero también hacia adelante está el miedo. Es decir, los trastornos de ansiedad tienen que ver con algo que puede o no puede suceder. Y se dividen en estas 3 ideas, lo que me pasa en mi cuerpo, lo que pasa en mis pensamientos, pero lo que pasa en mi conducta. Más que hablar de enfrentar o evadir la ansiedad, pues tenemos que aprender a gestionarla, ¿no? Es un tema de gestión de ansiedad, ver en qué momento puedo yo solo, en qué momento necesito ayuda. Cuando estos síntomas interfieren en mi vida diaria de una manera importante, de una manera que ya no puedo controlar, es cuando ya se empieza a considerar un problema que requiere atención médica o psicológica. No hay mucho que puedes hacer con la ansiedad. Con lo que puedes trabajar es con tu fortaleza. Y sobre todo tiene que ver con intervenciones psicológicas e incluso con tratamientos farmacológicos. Es más difícil enfrentar el tema tú solo y con tus propios medios que, como decía la señora, en un grupo de autoayuda, en un grupo de apoyo. Hay mucha incomprensión acerca de la depresión y acerca de la ansiedad por parte de los familiares y por parte de las personas. La gente te dice como, ya, échale ganas, ¿no? De pronto surgen pensamientos, nos confrontan a posibles riesgos que nos sacan de control, que resquebrajan nuestra seguridad. Nos ponemos en guardia, las ideas recurrentes nos rebasan. Los pensamientos siguen, vienen uno tras otro encadenándose, y en un instante ya estamos atrapados en una red de circunstancias que aún no suceden, pero que ya nos han paralizado. El pecho salta inquieto, las manos tiemblan y nos quedamos estáticos.
En ese momento, en esos instantes, lo más recomendable es respirar, inhalar y guardar el aire en los pulmones, sentir cómo se expande el pecho y exhalar. Poco a poco, una vez más, poniendo la atención en el acto de respirar. Respirar es una acción vital que generalmente hacemos sin pensar. Cambia de forma y ritmo en diferentes momentos y ante distintas emociones cuando suspiramos, al jadear por agotamiento o entrecortarse ante el miedo. Así que podemos respirar poniendo toda nuestra atención en este acto fundamental del organismo, obteniendo con ello beneficios. Hay que respirar. Se debe ejercitar y aprender a hacerlo con conciencia. De la misma manera en que conoces tu forma de pensar o cómo es el sonido de tu voz, aprender a controlar tu respiración cuando es preciso es primordial y sobre todo de gran ayuda. La respiración es un instrumento para acallar la mente, es un medio para la meditación y es una herramienta para estar en el momento presente. Investigaciones científicas han comprobado la íntima relación entre la respiración consciente y las emociones y la forma en la que la respiración influye en la actividad cerebral. Hay distintos ejercicios y técnicas de respiración. Lo importante es respirar y hacerlo conscientemente. Poner atención en la respiración y sentir los efectos que tiene sobre nuestras emociones nos brinda una llave que abrirá una nueva capacidad para comprendernos mejor. Respirar, tranquilizarte. Es el tema de hoy que estamos viendo porque no quiero vivir con ansiedad, y menos ahora en estos tiempos de contingencia. Antes de irnos a un corte, estábamos platicando con la doctora María Isabel, que nos estaba diciendo cuál es el manejo de la ansiedad. ¿Nos puede ayudar a concluir este tema, por favor? Claro que sí. Primero entonces no quisiera vivir con una ansiedad patológica. Lo demás es válido, hay que aceptarlo, nos da activación para sobrevivir y eso lo necesitamos. Mucho de lo que han dicho, la respiración, y que tiene que ver con otra técnica llamado mindfulness, que es aprender a estar en el momento presente, en el aquí y en el ahora, y complementaría con algo que es muy accesible. Todos podemos, aún en esta etapa de confinamiento físico, que no social, y que es aprender primero, por supuesto, estar con uno mismo, podemos dedicarnos a la lectura. La música también equilibra mucho la actividad del cerebro. Preparar alimentos sencillos en casa es un buen momento de estar con el hijo, con el adolescente, ¿verdad? En lugar de estar ahí, pásame el salero, te lo pido por el celular, no, es para convivir en familia, dedicar muy poco tiempo a las redes sociales, si no nos saturamos, y fomentar esta interacción, estas relaciones interpersonales, hacer ejercicio en la medida que se pueda. Y para algunos también funciona pues todo este sentido de espiritualidad, sea lo que entendamos cada uno de nosotros. Oye, hace rato que mencionabas acerca de cómo respirar, ¿qué pasa, por ejemplo, que decías, con cuidado no hacerlo de forma muy acelerada porque podemos entonces hiperventilar? ¿Qué pasa o qué haces ante una hiperventilación? Sobre todo si se presenta una crisis de ansiedad. Es que la hiperventilación es justamente muchas veces una consecuencia de un ataque de pánico. Entonces, cuando una persona hiperventila, lo que pasa es que empieza a eliminar mucho CO2 y esto puede tener algunas interacciones con el metabolismo, una cosa que es el calcio, y esto empieza a generar contracciones musculares. Entonces, cuando una persona empieza a hiperventilar, es muy común que empiece a sentir calambres y contracturas musculares y eso los asusta más. Sobre todo que los síntomas respiratorios, pues ahora uno piensa en COVID, ¿no? Pues yo tengo muchos pacientes con ansiedad que lo que tienen son ataques de pánico y crisis de angustia, entonces empiezan a sentir esta falta de aire y dicen, ya tengo COVID, ¿no? Me quiero ir al hospital. Y lo que están teniendo es un ataque de pánico. Entonces, regular la respiración, ¿qué tiene que hacer uno si empieza a sentirse ansioso y hiperventilar? Conscientemente, reducir mi ritmo respiratorio y tratar de regular la respiración usando esta técnica. Oye, para no llegar allí,
Me gustaría hablar de 5 cosas concretas y tal vez de que puedas observarte a ti mismo desde 5 dimensiones concretas. De entrada, entender que tienes una fisiología y tienes una realidad física y tienes un cuerpo que atender. Recomendación número 1, comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Mantenerte hidratado y mantenerte descansado. 2, tenemos una mente y modelos de pensamiento y ahí lo que hay que cuestionar son las creencias, el bicho de Lisi y toda esta parte de las creencias equivocadas. 3, tenemos un corazón y una emocionalidad. Cómo estamos manejando nuestras emociones, el resentimiento, el remordimiento, la culpa y el tema emocional, porque eso me lleva también a muchos espacios de ansiedad. 4, tenemos relaciones interpersonales y relaciones sociales. ¿Cómo estamos en mis relaciones y qué tantas personas tóxicas o qué tantas personas a favor de mi recuperación y de mi fortaleza tengo a mi alrededor? Y 5, que es importantísimo, es también el tema del propósito y el sentido de vida. Es decir, tenemos que encontrar un significado en medio de lo que estamos viviendo para poder darle un sentido y reorientar esa ansiedad de una forma constructiva. Y de la misma manera que manejas la ansiedad comiendo, puedes manejar la ansiedad estudiando, o puedes manejar la ansiedad haciendo jardinería, o cocinando, o mejorando tus relaciones personales. Es decir, encontrar una salida positiva en vez de una salida negativa, pero buscar este propósito que mucho se habla la logoterapia. Pero regreso al tema de resiliencia. Y desde este concepto de resiliencia es muy difícil en un programa dar todas las sugerencias. Les quiero regalar con mucho gusto un ebook de resiliencia, que son 7 habilidades para enfrentar la vida con fortaleza. Creo que la fortaleza es la clave para muchas cosas. Pueden entrar a la página de Facebook, Alex Lobo Fan. Ahí está una foto, dale clic y ahí lo bajas. O alexlobo.com/7 habilidades. No tiene ningún costo. Y la idea es de que puedas trabajar contigo desde ese concepto de tu ayuda. Pero también algo que es importante es cómo puedo ser un agente de cambio en este momento, y en vez de traer malas noticias, mala vibra y meterle a todo el mundo miedo, ¿cómo puedo ser un agente de paz y llevar toda esta parte de esperanza, de seguridad, de tranquilidad? Mira, esto también va a pasar y peores cosas ha superado. Bueno, pero estas son actividades que normalmente debemos hacer, ¿no? Pero ¿cuál es el tratamiento farmacológico que debemos tener ante la ansiedad? Sí, bueno, cuando ya la ansiedad rebasa un límite, es decir, cuando ya no es factible de controlar por mecanismos no médicos, no farmacológicos como estos que se han mencionado, donde yo agregaría además los hábitos, esto es bien, bueno, ya lo mencionaron, los hábitos de sueño en particular. O sea, esta higiene del sueño que también se puede buscar en internet, hábitos o higiene del sueño, es bien importante. En cuanto a lo farmacológico, bueno, hay medicamentos muy efectivos para el tratamiento de la ansiedad y no hay que tenerles miedo. Ese sería el mensaje. O sea, cuando una persona se siente rebasada, cuando ya estas técnicas no son suficientes, cuando ya mi nivel de funcionalidad está siendo afectado, mis pensamientos están descontrolados, los síntomas físicos o las experiencias físicas y subjetivas que yo tengo ya me rebasan, entonces vale la pena buscar atención psicológica o psiquiátrica. Y en el caso de la atención psiquiátrica, que no tiene nada de malo decirlo, atención psiquiátrica, porque la gente se asusta cuando escucha atención psiquiátrica, no implica una camisa de fuerza, implica tratamientos farmacológicos. Hay una serie de medicamentos, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, entre otros, que, ojo, no son adictivos, no son controlados, no les van a dañar el hígado, los riñones, el cerebro. O sea, hay muchos mitos y muchos tabúes alrededor del tratamiento médico. No les van a causar daños de largo plazo, no se van a hacer adictos, como ya lo mencioné. Entonces, estos tratamientos son seguros, son eficaces, son baratos, son de fácil acceso y realmente los puede recetar no solo un psiquiatra, también muchos médicos generales o médicos de primer contacto. Entonces, cuando yo ya me siento rebasado, no hay que tener miedo en pedir ayuda, y si esta ayuda implica, por recomendación solo de un médico, tomar algún medicamento, no pasa nada. Tampoco significa que es para toda la vida. ¿Sí me explico? Muchas veces se necesita y hay que hacerlo para estar bien. Pero para garantizar los resultados, el apego al tratamiento es importantísimo. Definitivo. Así como no está bien automedicarse, tampoco es aumentar la dosis o disminuirla. O dejarlo. O dejarlo, exacto. Porque mucha gente se siente bien y lo deja cuando el tratamiento debe de cumplir un tiempo específico, aunque yo me sienta bien, un poco como un antibiótico. Claro. Son tantos días sí o sí. Y la clave es siempre tener un especialista, ¿no? Que sea esas decisiones farmacológicas siempre basado con un especialista. Y tal vez lo reiterado de esto es darnos cuenta que es normal enfrentar la ansiedad. Es normal que tenga sensaciones de desesperanza o de impotencia. Es normal que busques otros medios para resolverlo, pero no pares de buscar. No pares de buscar. Siempre busca. No te quedes... Yo creo que hay dos formas de enfrentar la adversidad. Me quedo como víctima de manera pasiva y soy reactivo,
o me crezco al problema, lo enfrento de manera proactiva y no sé cómo, pero lo voy a enfrentar y lo voy a resolver. Y una de las características de la resiliencia es esta capacidad, uno, el sentido del humor y la capacidad de hacer ironía, y tampoco te azotes, o sea, toma las cosas con calma, no te tomes tan en serio, digo, en muchos sentidos creo que también vale la pena relajarse en ese sentido. Y dos, entender que como sociedad en México, somos la sociedad del alambrito, somos capaces de resolver cualquier problema en la vida con un alambrito. Entonces, somos muy creativos, somos capaces de hacer comunidad, somos hiper solidarios, están pasando cosas increíblemente bellas de expresiones. Para mí uno de los beneficios de toda esta locura que estamos viviendo es la rehumanización que estamos teniendo y que estamos reencontrándonos como seres humanos buenos, nobles y capaces de crear soluciones a problemas fantásticos. Alex, ¿qué te parece si vamos a ver algunas recomendaciones para ver de qué manera podemos respirar? Hola, mi nombre es Luciana Capovilla y soy instructora de técnicas de respiración, meditación y yoga del arte de vivir. Y hoy te quiero contar algunos tips que te van a ayudar a manejar tu ansiedad. Algo muy interesante es que cuando nos viene una emoción, lo primero que hacemos es resistir. ¿Por qué? Porque no se siente padre, ¿no? No queremos que esa emoción esté en nosotros. Pero cuanto tú más resistes, la emoción más tiempo se queda. Lo que necesitas hacer es simplemente relajarte. Y para eso la respiración es esencial. En el arte de vivir enseñamos técnicas de respiración y meditación muy profundas que te van a ayudar a manejar todas tus emociones. Y hoy te quiero compartir una que es muy chiquita pero muy efectiva. Se llama la respiración de la vela. Lo que voy a hacer es que voy a inhalar llevando mi cabeza hacia atrás y al exhalar voy a ir soplando como si estuviera soplando velas 8 veces. Inhalo hacia atrás, exhalo, inhalo atrás y exhalo. Inhalo atrás y exhalo. Puedes repetir esto 5 o 6 veces, 2 o 3 veces al día, y vas a ver cómo naturalmente tu emoción se va. Al finalizar, dejas tus manos sobre las piernas con las palmas viendo hacia arriba y observas todo lo que pasa adentro sin resistirlo. Espero que te haya gustado y nos vemos pronto. Pues así tenemos varias opciones para poder calmarnos o tranquilizarnos en nuestra casa y que no nos coma esa ansiedad porque no queremos vivir con esa ansiedad en casa. Y para eso también tenemos a la doctora Citlali López Orozco, que nos acompaña aquí en el programa. Ella es maestra en ciencias y especialista en método científico, acupuntura y fitoterapeuta, y le preguntamos a ella que cuáles son las estrategias para utilizar para poder calmarnos con la ansiedad haciendo uso de recursos naturales. Bien. Hola a todos, buen día. Pues la verdad es que han dicho muchísimas técnicas. Justo esto de la respiración yo creo que es el boom en todo el mundo, porque ahora se ve el efecto que tiene realmente a nivel cerebral, o sea, ya es algo tangible. Y antes esto pues era así como hasta una tradición que conformaba parte de la espiritualidad o de otro tipo de prácticas, ¿no? Y hoy en día es una herramienta médica fenomenal. Por otra parte, sí hablamos de la medicina natural, pero hay algo muy importante que hay que dejar en claro antes de hablar de medicina natural. Que la medicina natural, no por ser natural, es inofensiva. Al contrario, muchas plantas medicinales andan por ahí en la población en general y son altamente tóxicas, y es sorprendente la cantidad de personas en la población que las utilizan de manera indiscriminada. Entonces sí hay que decir que hay que tratar de usar los recursos de los que tenemos estudios. La medicina es una cosa impresionante. O lo que hoy tenemos como cierto, mañana puede no ser cierto. Y aún así, tenemos dudas de lo que estamos utilizando el día de hoy. Entonces, muchos medicamentos que se han utilizado por 10, 15 años, de pronto salen COFEPRIS que ya no se pueden utilizar, nos mandan la alerta sanitaria de que ya no los podemos utilizar, y uno dice, pero si mi mamá, si mi papá, todos crecieron con estos medicamentos, ahora ¿cómo es posible que esto pase? Si esto está pasando con medicamentos, por ejemplo, con ranitidina, con nimesulida, etcétera,
¿qué puede pasar con plantas medicinales que no se puedan estar estudiando de una manera ortodoxa en la población? Pues el riesgo todavía puede ser mayor, que incluso automedicarse cualquier cosa de lo comercialmente establecido. ¿Okay? Entonces, en ese sentido vamos a hablar de la fitoterapia, que es una ciencia que se encarga de sacar el principio activo de las plantas medicinales y ofrecernos un beneficio a partir de él. Estos medicamentos que son fitoterapia, son parte de la fitoterapia, ya deben de haber sido probados y tratados mediante muchos estudios para poder ser utilizados en personas. Y en ese sentido hay muchas formas de utilizarla. La fitoterapia es amplia, hoy me voy a limitar a hablar de 3 o de 4 medicamentos de fitoterapia que se pueden utilizar de forma segura, ya que me dediqué a ver que estos medicamentos, todos los que voy a mencionar, no se deben de utilizar ni en embarazo ni en lactancia porque faltan estudios más profundos. Son medicamentos que hoy, dada la pandemia, son benéficos porque la mayoría no tiene efectos secundarios e interacciones medicamentosas con otros fármacos y son de venta libre, algo muy importante en estos tiempos en donde los servicios médicos están súper restringidos. Entonces, vamos a hablar del primero, que es la lavanda. La lavanda en su aceite esencial puro puede ser utilizado para los pacientes con ansiedad leve a moderada. Obviamente, el paciente no va a saber si tiene ansiedad leve o moderada, ¿no? O sea, esto se va a determinar mediante diferentes escalas por un profesional de la salud que sí o sí, pues tiene que estar preparado en esta área, como ya lo han dicho ampliamente aquí. Después de que el paciente puede identificar si tiene ansiedad o no, usar lavanda es una muy buena estrategia porque ayuda mucho a relajar el sistema nervioso. Todos este tipo de medicamentos lo que hace es aumentar la concentración de dopamina, que como sabemos es este neurotransmisor que nos hace tener bienestar, lo mismo que nos produce la respiración, lo mismo que nos produce una adecuada alimentación y muchas otras cosas que son gratificantes para el sistema nervioso. Y bueno, pues esto es muy importante. La lavanda tiene un beneficio que no solamente la podemos utilizar en presentaciones comerciales ya muy bien prescritas. En farmacias de conveniencia y en farmacias de cadena se pueden encontrar ahí ya las formulaciones que están avaladas por COFEPRIS. Y esto es muy, muy importante. No buscar en las tiendas naturistas a veces del metro, porque se han hecho estudios de mercado, está medio feito que lo diga así, pero claro, sí. O sea, hemos hecho estudios en donde ni siquiera una tableta pesa lo mismo que otra tableta, y eso ya habla de muchísimo, ¿no? O sea, yo personalmente, cuando estuve haciendo este estudio de fitoterapia, pues hicimos parte de llevarnos medicamentos de las farmacias, de las farmacias de los metros, o no sé cómo, de las herbolarias, ¿no? Entonces las pesábamos y veíamos que no tenían el mismo peso, y después cuando tratábamos de extraer el metabolito activo no tenía el mismo metabolito activo, entonces la gente no sabe qué toma. Entonces sí es importante que tenga un buen registro y un buen control de calidad. Aparte de la lavanda, o sea, como sabemos, nosotros somos seres sensoriales, entonces sí la podemos tomar, pero también la podemos respirar. A través de las neuronas olfativas podemos poner en la casa, que estamos conviviendo con toda la gente, ¿no? O sea, poner nuestro difusor, que además pues, no nos hace lo mismo que si ponemos un inciencito, porque hay humo, porque aumenta el riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, y podemos poner un difusor, y la lavanda va a ser el mismo efecto que si yo me la estuviera tomando para mí y para la gente con la que estoy habitando. Entonces sí son estrategias que parecen como sencillitas, pero propiamente el aceite puro tiene un efecto muy importante a nivel del sistema límbico. Como sabemos, este sistema límbico se encarga de las emociones, de regular los estados de ansiedad, depresión, incluso fortalecer algunos aspectos en la memoria, ¿no? Otro importante que hay por ahí en el mercado es Humulus lupulus y una aleación con valeriana. Y la valeriana, bueno, pues todo el mundo la ocupa, tiene un efecto a grandes dosis tóxicos, sobre todo en la función renal, pero usar esta aleación, una tableta por día o 2 tabletas por día es algo bastante noble para los pacientes y se lo pueden prescribir, no quisiera decir automedicar, porque no es así, sí se tiene que tener una valoración médica aún con la planta medicinal, pero es noble, o sea, vamos, lo pueden utilizar y le puedes decir, bueno, en lo que ves al doctor, tómate Ibel, en lo que ves al terapeuta, en lo que está pasando esto, y acortar los tiempos de consulta. Entonces el humulus y la valeriana hacen
precisamente lo mismo que están haciendo por diferentes mecanismos. Los mecanismos en el sistema nervioso en el cuerpo que se ocupan, pues son diversos. Lo bueno de la mayoría de estos medicamentos es que los absorbemos 1 hora después de haberlos tomado, duran en nuestro cuerpo de 5 a 7 horas en lo que lo estamos excretando, y bueno, hay un montón de Muy bien, muchísimas gracias, Citlali. Pues todos estos tips que nos estás dando de test, de la valeriana, ¿no? Y de todo esto, pero vamos a concluir este tema, ¿no? De lo que es la ansiedad. Por favor, ¿nos puede decir, doctor? Bueno, yo nada más enfatizar esto, que es importante buscar tratamiento cuando siento que esto me ha sobrepasado. Enfatizar que también los medicamentos, digamos, convencionales son igual de seguros que los fitofármacos, en muchos casos, o sea, son medicamentos, no por no ser naturales significa que son dañinos, al contrario, tienen tasas de, digamos, de eficacia muy altos y además son muy seguros. Y 2 mensajes muy rápido nada más. 1, quédense en su casa. 2, si conocen, si tienen cerca, si saben de alguien que trabaja como personal de salud, por favor sean empáticos, cuídenlo, ayúdenlo. Hemos visto casos horribles de personas que agreden a personal de salud en el transporte público porque piensan que los puede contagiar. Esto es atroz. Por favor, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Estamos ahí para atender a la población, pero ustedes nos tienen que ayudar también. Quédate en tu casa. Muy bien, doctora. Sí, también, completando lo que dijo el doctor Pablo, no olvidemos que nuestros profesionales de la salud que están en primera línea también están sintiendo este fenómeno de estar desgastados y esto, entonces considerarlo, y en el instituto se está ofreciendo, hay una línea para dar contención, ya tenemos también cursos, pueden escribir a cursos.diep@gmail.com del Instituto Nacional de Psiquiatría, y tenemos cursos, ahorita no se pueden presenciales, lo estamos dando a distancia a profesionales de la salud, pero diversos, y ahorita en particular ya compañeros enfermeros, médicos están asistiendo a tomar este curso, aunque sea a distancia. Y para profesionales tenemos en el instituto el 800-953-1705, pueden llamar este teléfono para los profesionales de la salud, y estamos dando intervención en crisis, apoyo psicológico o manejo de estrés, o al 56-55-7120, y hay otro teléfono que después les daré para población en general. Y yo resumiría, es inevitable, bendita ansiedad, qué bueno que tenemos el estrés, es como una gran orquesta en donde las respuestas fisiológicas son instrumentos, y de nosotros depende no verlo. Efectivamente hay gente que ha estado dañada, así se puede percibir el estrés como un daño, alarma, pero podemos verlo como desafío. Muchas gracias por acompañarnos todos en el estudio. Detectar, y vamos a admitir un corte y corregir. Y regresamos. Pues ya regresamos aquí a Diálogos en Confianza, y como todos los días tenemos una sección especial para dudas y respuestas del COVID-19. Y en esta ocasión tenemos a Jorge Barrera Velázquez. Él es psicólogo y tanatólogo, y hablaremos sobre las pérdidas y el COVID-19, que ahora, estamos muy atentos a esto, ¿verdad? Pero ¿de qué forma pueden elaborar el duelo las familias cuando tienen una pérdida de un ser querido por COVID? Claro, antes que nada, buenos días y gracias por la invitación, por permitir venir a platicar sobre este tema que es muy importante en estos momentos, Pamela. Mira, antes que nada, es una pérdida global, ¿no? A final de cuentas, estamos viendo que el mundo como lo conocíamos, ¿sí? La cotidianidad, las situaciones personales, vivenciales, como las teníamos en un primer momento, ya no están. ¿Sí? Hemos platicado con colegas, he platicado con pacientes en relación de que esta parte, incluso el mundo como lo percibíamos, como interactuábamos con él, con el medio social, pues al parecer ya no está, ya está, por llamarlo así, simbólicamente muerto. Entonces, vamos a comenzar desde ahí, desde esta parte, ¿no? De que hay una pérdida global en un momento determinado. Comentamos hace un momento que pues como seres humanos, como sociedad, tal vez no estábamos preparados. Esto es muy importante, ¿sí? Tomar en cuenta que estas pérdidas que estamos viviendo, no solamente de nuestra cotidianidad, no solamente de nuestra socialización, en algunos casos del trabajo, del bienestar económico, etcétera, más aparte aunado con la pérdida de la salud en las personas que son diagnosticadas con COVID, etcétera, pues conlleva una serie de manifestaciones
reacciones no solamente emocionales, sino también sociales, biológicas, orgánicas, cognitivas, etcétera, ¿sí? Entonces, primero, ¿cómo vivir este tipo de pérdidas? Estar conscientes que en un primer momento no estábamos preparados para ello, ¿sí? A lo que me refiero, preparados emocionalmente, ¿no? Se habla de duelos anticipados, ¿no? Así veíamos en referencia a lo que sucedía en otras partes del mundo y lo tomamos como marco para nosotros, pero a final de cuentas no teníamos la noción de cómo iba a impactar para la sociedad mexicana, ¿no? Para los grupos, para los individuos, etcétera. Entonces, en primer momento, repito, ser conscientes que ante este tipo de pérdidas no estábamos preparados, ¿sí? La forma en la cual las personas van a vivir la muerte o la pérdida de un ser querido por esta pandemia, por esta situación, en primer lugar es impactante, ¿sí? Totalmente es, yo me atrevería a decir que en algunos casos tiende a ser incluso hasta traumática. ¿Sí? He estado leyendo artículos, hemos tomado cursos, dialogando entre colegas, y nos damos cuenta que los conceptos, por ejemplo, de muerte, de pérdida, se van modificando, van cambiando con esta situación que estamos viviendo, ¿no? Se habla de que en la actualidad, pues, una persona que es confinada diagnosticada por COVID, pues entra una parte de una soledad, ¿no? Una muerte incluso solitaria, ¿no? Cuando nosotros estábamos acostumbrados a interactuar, incluso los voluntarios que hay en los hospitales, ¿no? que brindan atención en cuidados paliativos, en tanatología, pues interactúan con el paciente terminal, y en estos momentos ya no es posible por cuestiones de seguridad, por cuestiones de sanidad. Entonces, ahí hay una modificación muy importante que en un primer momento, repito, es impactante, es en un shock, ¿sí? Más que una negación. Yo me atrevería a decir que es un shock, ¿sí? Y en algunos casos es traumático. ¿Por qué? Porque es súbito, es inesperado, ¿sí? Ahora, no todo el mundo lo vivimos de la misma forma. Así es, efectivamente. Es establecer un duelo, vivir un duelo. ¿Qué podemos recomendarle a quienes no tienen la oportunidad de despedirse físicamente de sus seres queridos y además que van a vivir este duelo, como decía, pues de una forma diferente? A lo mejor a algunas personas les afecta mucho más que a otras, pero voy hacia qué podemos hacer en este proceso, o sea, no solamente en un día, sino a la larga también. A la larga. Como lo acabas de decir, es un proceso, ¿sí? Los duelos son un proceso. En primer lugar, no hay que usar estos aspectos comparativos de decir, bueno, porque la otra persona lo está viviendo de diferente forma y porque yo no puedo. Lo acabas de mencionar, cada duelo se vive de manera única e irrepetible. Entonces, lo primero es darme cuenta de cómo estoy sintiéndome con esto que estoy pasando, ¿no? La parte emocional. Yo siempre lo he comentado, para poder abordar el duelo, hacer este proceso de duelo, primero tenemos que ver la cuestión psicoemocional. Es decir, como lo comentaban los especialistas hace un momento, si hay una cuestión de ansiedad, si hay una cuestión de trastorno, depresión, etcétera, donde especialistas en el área clínica pues tienen que asistir para que así se pueda dar entrada a este proceso de duelo, que no va a ser lineal. O sea, las etapas que conocemos, las más comunes como la negación, la ira, la tristeza, la negociación, la aceptación, no van a ser en ese orden, van a ser totalmente aleatorias en relación a cómo va sintiendo la persona, cómo lo va, sus características individuales, la forma en que se dio. Entonces, una vez que se reconoce esta parte que lo que estoy viviendo es único y irrepetible, viene ser consciente que está fuera de mi control. Lo que sucedió, lo que está pasando, me está demostrando que no puedo controlar todo lo que hay a mi alrededor. Y por ejemplo, ahí si sentimos culpa porque creemos que no hicimos todo por ese familiar, ¿cómo lo podemos superar? Ok, lo primero es darme cuenta que esto está fuera de mi control, ¿sí? Que no lo puedo regular, que no lo puedo contener. En segundo lugar, reconocerme que lo que hice, ¿sí? En su momento era lo único que podía hacer y que lo hice bien. Aquí es una característica totalmente humana, totalmente sensible para uno, darme cuenta que la forma en que me acerqué a mi familiar, la forma, lo que le dije, lo último que le dije o que alcancé a pronunciarle, fue lo mejor de mí, fue lo que alcancé, ¿sí? Y estuvo bien. Y un tercer punto
sería, siempre va a haber pendientes, siempre vamos a tener pendientes, siempre va a hacer falta algo por cerrar, y entonces ahí es donde entraríamos a este proceso de cerrar un ciclo, cerrar ese pendiente. ¿Cómo hacer este proceso de cerrar un ciclo, cerrar un pendiente? Va en relación mucho a la individualidad de la persona. Es recomendable hacer vamos a llamar una especie de ritual de despedida, un ritual de cierre, con fotografías, con música, con frases, escribir frases que me decía la otra persona o que yo le decía a la otra persona, ¿sí? Y además compartirlo con seres queridos, ¿no? Amigos, familiares. Desafortunadamente por el distanciamiento social no podemos abrazar en este momento, pero el hecho de que lo podamos dialogar, ¿sí? Las emociones tienen que fluir, y una forma de que fluyan estas emociones es hablarlo, dialogarlo. Entonces elaboro un ritual de cierre, ¿no? En relación a estos recuerdos, estas frases, la música, la comida, ¿sí? Si tengo alguna creencia o alguna afiliación religiosa, también la puedo poner en práctica. Es una forma de ir haciendo este proceso para cerrar este ciclo ante el duelo por este tipo de muertes. Esa es otra forma de despedirse de lo que decía de las fotos, ¿no? Porque si no podemos decírselo a nuestro familiar directo, entonces, ¿hay otras formas de despedirnos de ellos? Claro que sí, aparte de esta cuestión de fotografías y demás, escribirlo. La escritura es muy sanadora. Escribirle una carta, precisamente de despedida, lo que no le alcancé a decir, lo que se quedó pendiente, también es una buena forma. Generalmente las personas tenemos recursos en un primer momento. Ante este tipo de situaciones vamos echando mano de esos recursos por experiencias ya vividas. Pero si llega un momento en que estos recursos se me acaban o ya no me son funcionales, entonces yo opino que es momento de dejarse asistir por un especialista, por un psicólogo, un tanatólogo, un médico psiquiatra si es necesario, un psicoterapeuta. Es fundamental esta parte. Ya cuando se me agotaron los recursos, cuando ya no me siento bien o lo que estoy haciendo ya no me alcanza, ¿sí? Y esto implica mucho ser sincero con uno mismo, reconocerse que ya estoy al límite, ya no puedo más, ya no sé qué hacer. Yo pienso que es muy importante hacer este tipo de ejercicios de autorreflexión y reconocer que en un momento determinado ya esto ya no me es funcional, y permitirnos acercarnos a un especialista, acercarnos a los profesionales de la salud que estamos capacitados para este tipo de situaciones. Y creo que además otro punto importante podría ser, porque hay muy diversas opiniones, la familia suele ser muy cruel y sobre todo hay reclamos de no hiciste todo lo que podías hacer o no estuviste, y creo que pues nos está tocando vivirlo de una forma muy diferente. Habría que entonces aprovechar la oportunidad para recomendar, pues hagamos esta red de apoyo mucho más extensiva y consciente sobre cómo nos está afectando a cada uno y cada uno, ¿no? Así es, y reconocer que cada uno lo va a vivir de manera distinta. Sí, así es. ¿Sí? Y esta culpa, porque estamos hablando de rasgos o características de una culpa, es primero reconocer, reitero estos 3 puntos, que esto está fuera de mi control. O sea, esto yo no lo pedí, yo no lo provoqué, ¿sí? El segundo punto, que es lo que hice, lo que alcancé a hacer, fue lo mejor, lo que pude hacer. Y el tercer punto, elaborar, dialogar, externar, para que estas emociones como el enojo, principalmente la irritabilidad, la tristeza, pues vayan fluyendo de manera sana, es lo importante. Jorge Barrera Velázquez, psicólogo y tanatólogo, te agradecemos mucho tu tiempo, tu conocimiento para responder a esto del duelo. Y a continuación, bueno, vamos a presentarles al doctor Eduardo Mateos García. Él es médico internista e infectólogo del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Hospital Ángeles Clínica Londres, y que nos va a responder, desde luego, pues preguntas acerca del COVID-19. Doctor Eduardo, muy buenos días. Hola, buenos días. La primera pregunta que nos mandan, ¿qué pasa con los niños y las personas que viven en la calle? ¿Son más vulnerables a contagiarse? ¿Están más expuestas? De hecho, sí por el nivel de exposición que tienen, ¿no? Ellos no pueden cumplir el quédate en casa. Entonces, ellos están más expuestos a
al riesgo de contagio, definitivamente, ¿no? Y probablemente tengan un nivel de riesgo mayor de tener una complicación que el resto de las personas, por estado de nutricional, quizá por alguna enfermedad, etcétera, ¿no? Pero sí es muy importante para ellos. ¿Y cuál es la posición de la homeopatía con respecto a la pandemia? Bueno, la posición de la homeopatía no lo sé, ¿no? Pero de todas las investigaciones farmacológicas que se han hecho, jamás se ha mencionado a la homeopatía, ¿sí? Yo quiero creer que las personas que acuden en búsqueda de este tipo de terapia, de la posición del homeópata sería básicamente informar, ¿sí? No están exentos, no están fuera del campo de la salud, sino su función debe ser informativa en este momento. Otra pregunta es, ¿por qué las niñas y los niños son menos propensos a adquirir COVID-19 o cuando menos no están presentando síntomas? Y recordando desde luego que esta enfermedad nos está enseñando todo porque pues la desconocíamos por completo. Sí, realmente lo que llamó la atención desde el principio de la epidemia es que no había, sobre todo, mortalidad en población menor de 10 años. Entonces, lo que se ha atribuido esto es al estado de la función inmune. Por un lado, es curioso, porque por un lado, los niños tienen menos desarrollado el sistema inmune. Entonces, probablemente por ello no lleguen a una fase que llamamos inflamatoria de la enfermedad. ¿Por qué? Porque no responden exageradamente a un estímulo, ¿sí? Y por el otro lado, es muy probable que algunos niños todavía tengan un remanente de la inmunidad transferida de la madre al niño. Entonces esto puede ayudarles también, ¿sí? Todavía, como comentas, pues realmente está en pañales esto. ¿Sí? Y estas son las dudas que nos llegan de la audiencia, ¿verdad? Sí. Y tienen miedo, tienen ansiedad precisamente. Eso y se esta refleja, es otra de las preguntas que nos dicen. ¿Es verdad que en septiembre o en octubre vendrá otra segunda ola de COVID-19? Pues no lo sabemos a ciencia cierta. Otra vez el no lo sabemos, ¿no? Es una estimación que puede llegar una segunda ola. Lo que sí sabemos es que esta es una enfermedad que llegó para quedarse. Sí, es una enfermedad que va a bajar quizá 90, 99% el número de casos y de complicaciones, pero no se va a retirar, no se va a ir. Es como la influenza. La influenza llegó, se quedó y pues tenemos casos ya de influenza estacional. Es muy probable que tengamos también casos de coronavirus estacional en el futuro. ¿Sí? Hay médicos que están recetando cetriaxona y betametasona y loratadina para enfermos con sintomatología parecida al COVID-19. ¿Qué tan bueno es esto? ¿O qué tan riesgoso puede ser? Bueno, realmente es más riesgoso que benéfico. La cetraxona primero es un antibiótico que actúa contra bacterias. ¿Sí? Entonces no hay cabida contra virus, no hay actividad. La betametasona puede ser incluso perjudicial porque es un corticoide que en algún momento de la evolución de la enfermedad reduce la función de la respuesta inmune. Entonces puede hacer que la replicación viral sea mayor en personas que están utilizando estos medicamentos. La loratadina, un antihistamínico, no tiene ninguna razón de ser en ninguna infección respiratoria. Es un antihistamínico, es para tratar eventos alérgicos. Así es. Sin embargo, se utiliza mucho. Incluso hay medicamentos que tienen esta combinación como antigripales. La verdad es que no tiene ninguna acción en este tipo de Es decir, si infecciones. nuestro médico nos la receta, mejor pedir una segunda opinión. Pedir una segunda opinión o preguntarle cuál es la razón por la que me está recetando eso. Que debería ser una costumbre, ¿no? Oye, doctor, ¿por qué me estás recetando A, B, C medicamento? En cualquier caso, en cualquier Debiera enfermedad. ser en cualquier caso. ¿Sí? Tenemos una pregunta muy especial que dice, mi mamá estuvo internada una semana por un sangrado de tubo digestivo bajo. Salió el jueves pasado. ¿Será necesario hacer prueba de COVID? Solo si tiene sintomatología. Esa es la clave, ¿sí? Si no tiene ninguna sintomatología respiratoria, no hay que hacer nada. Soy una persona trasplantada. ¿Qué medidas debo tomar en cuenta? Depende. O sea, hay personas trasplantadas que tienen medicamentos en dosis muy pequeñas, sin medicamentos inmunosupresores. Si es el caso, pues tiene que llevar los cuidados que tienen todas las personas.
pero si ha tenido eventos de rechazo y que la inmunosupresión es más complicada, tiene dosis más elevadas, entonces tiene que aislarse más que cualquier otra persona, ¿sí? Porque entonces sí, su sistema inmune no va a responder adecuadamente ante un contagio. Claro. ¿Sí? Otra de las preguntas especiales es, mi tío tiene dolor de cabeza constante y en ocasiones dolor de garganta, lagrimeo de ojos y a veces dolor de cuerpo. ¿Esto podría ser coronavirus? Creo que aquí la clave para esta persona es la duración de los síntomas. Si tiene una duración menor de una semana, menor de 10 días, hay que vigilarlo, hay que llevarlo al médico con la posibilidad de que tenga COVID. Pero si tiene una duración de tiempo mucho mayor, de manera que ya es algo subagudo o incluso crónico, definitivamente no tiene que ver con COVID. Ahora, ante las compras, ¿cómo debo actuar? Voy al mercado y pues empiezo a escoger la fruta o las verduras y normalmente estamos muy acostumbrados a que eso es a través del tacto como se siente si está buena o no, ¿no? Esa fruta o esa verdura. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendaciones hay aquí? ¿O cómo desinfectar justamente estos alimentos? O las latas en el supermercado, en fin. De hecho, con la verdura y las frutas, bueno, la verdad es que es lo mismo que debería hacerse siempre, ¿sí? Las frutas que tienen cáscara, pues hay que lavarlas con agua y jabón, punto. Y las cosas que están envasadas, enlatados, botellas, bolsas, etcétera, creo que con una limpieza, con un paño, con una solución de cloro es suficiente. Recordemos que la solución de cloro no es así ponerle media botella de al litro de cloro, ¿no? Sino son 10 mililitros en un litro de agua. Es muy poco. Realmente ni siquiera va a ser desagradable el aroma del cloro. ¿En las compras es recomendable llevar guantes? No. Creo que en algún programa anterior habíamos hablado del uso de guantes. Sí, la verdad es que los guantes dan una falsa sensación de seguridad, ¿sí? Y se vuelven incluso un mecanismo eficiente de transmisión del virus. Porque cuando tenemos guantes decimos, bueno, pues no me lavo las manos, ya traigo guantes, no me pongo gel, ya traigo guantes. La verdad es que los guantes son para uso de personal de salud, cuando está atendiendo a un paciente. En la calle no tiene ningún sentido. Es como el uso del cubrebocas, que nos puede dar un exceso de confianza que no es benéfico. Hay que tener todas las recomendaciones siempre. Todas las recomendaciones. En cuanto a los pisos, los muebles en casa, cualquier otro tipo de instrumento que estemos manejando, todo lo tengo que estar desinfectando constantemente y de qué forma hacerlo. Todo depende de la exposición. La ropa. Algo muy útil es que tengamos en mente qué estamos haciendo. Si vengo de la calle, tuve contacto con personas, tuve contacto con objetos, entonces quizá tengo que llegar a mi casa, dejar los zapatos, desinfectar las suelas y con eso sería suficiente, lavarme las manos, obviamente. Pero si a lo mejor tuve visitas, cosa que no debería ocurrir en este momento, ¿sí? Y no sé cómo vienen esas personas, quizás sí deba desinfectar, igual con la misma recomendación con cloro o con algún limpiador que en la etiqueta nos diga que puede eliminar virus, ¿sí? Con eso sería suficiente. Que a propósito de lo que acabas de decir, no visitas, se acerca el 10 de mayo y sabemos que muchas personas pensarán, ¿cómo voy a dejar de ver a mi mamá en este momento? Pero ¿es recomendable? Definitivamente, o sea, no es recomendable verla, ¿sí? Y creo que una manifestación de afecto... puede ser nuestro regalo. Exactamente. La manifestación de afecto es cuidarla. ¿Y cómo la cuido? No estando, ¿sí? Es la manera más adecuada. Claro que va en contra de nuestra cultura, ¿no? Como decía Jorge, ¿no? Va en contra de nuestra cultura muchas cosas, pero son momentos diferentes. Momentos en que tenemos que razonar las cosas de una manera diferente. Y quizá dejar el corazón un poquito de lado, ¿no? Y privilegiar la razón. Claro. El estrés y el miedo, y ahora que hablamos sobre el tema de ansiedad, ¿es un factor que debilita el sistema inmunológico? Hay investigaciones muy serias que dicen que sí, ¿sí? Los estados emocionales afectan el sistema inmune. Un estado de alegría, de optimismo, mejora la respuesta inmune, mientras que lo contrario pues disminuye las defensas, ¿sí? Por eso es tan importante temas como el que tocaron hoy de ansiedad, los temas de depresión, etcétera, es muy importante manejarlos. Hay un asunto que creo que le llama la atención a una gran parte de la población y es ¿por qué probablemente se está afectando los países más desarrollados que a los que están en otra situación? Bueno, en principio
la respuesta más adecuada es que estos países desarrollados reciben más visitantes de muchos lados. Por eso los casos explotaron. Veamos el caso de Nueva York, la ciudad más cosmopolita del mundo, quizá. Entonces, muchísimos casos ahí, ¿sí? Y el otro aspecto es, ¿qué es lo que en los países más pobres no estamos viendo por la carencia de pruebas, ¿sí? O la carencia de un sistema de salud robusto? Entonces, creo que debemos navegar entre esas dos posibilidades. Los países ricos tienen muchas visitas, los países pobres tienen pocas visitas y un sistema de salud endeble. Muy bien, doctor, pues ¿alguna recomendación para concluir todo este tema? Creo que la más importante es la que mencionaste del 10 de mayo, ¿sí? No hay que visitar a las mamás, háblenles por teléfono, por videollamada, mándenles un mensaje, mándenles un obsequio bien sanitizado, pero déjenlas en casita. Muy bien, pues agradezco mucho a todos por acompañarnos aquí en el estudio, en el tema, y usted que está en casa, disfrute mucho por medio de las redes sociales. Nos vemos pronto y seguimos en Diálogos en Confianza. Muchas gracias. El miedo de hoy mañana será templanza, el llanto será esperanza y evolución. Estamos en pausa, pero el amor avanza. En tiempos desoladores, por dentro nos crecen flores y compasión. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Esto pasará, esto pasará. Lo que hoy es incertidumbre será sonrisa y se acabará este ciclo de oscuridad. Mañana se irán los muros, vendrá la brisa y ya nunca olvidaremos que cada segundo es una oportunidad. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Mi corazón ardiendo como espigas en la sierra, la tierra habla, es hora de escuchar. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta termina.